acabo de morir. Qué duro. Madre mía. Qué 20 minutos. Creo que no se ve. Bueno, vamos a casa. Muy buena, Biker, bienvenidos una vez más al canal. Acabáis de ver cómo terminé justo después de hacerme la prueba de la FTP. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de eso, de qué es la FTP, de las formas que hay de hacerla, de qué nos va a indicar. Y bueno, pues al final os enseñaré un poquito los datos que obtuve en esa prueba. ¿Y qué es la FTP? Bueno, según Andrew Kogan, que digamos que es el máximo exponente del entrenamiento basado en la potencia, es la potencia media máxima que podemos mover durante una hora, pero para que nos entendamos, digamos que es la potencia media que podemos mantener durante un periodo largo de tiempo sin que lleguemos a explotar, como puede ser pues una carrera o una cicloturista o una ruta pues, de 3 horas, por ejemplo. Y una vez que sabemos lo que es el test de FTP y para lo que sirve, vamos a pasar a hablar de las diferentes formas que hay de hacerlo. Seguramente muchos de vosotros conozcáis el de los 20 minutos, el típico test en subida, 20 minutos pues al máximo o rozando el máximo, aunque lo suyo es empezar de menos a más, y nos sirve tanto para calcular el umbral de potencia como para calcular el umbral de pulso, pero hay diferentes formas de hacerlo que os voy a comentar a continuación, y obviamente voy a comentaros también la de los 20 minutos porque al final es la que el 80, 85 y 90% de la gente utiliza para calcularse su FTP. Y vamos a empezar hablando del test de Andrew Kogan, que es el de los 20 minutos, el que todos conocemos o la gran mayoría conoce. ¿En qué se trata o de qué trata este test? Bueno, simplemente buscaremos un puerto largo, un puerto que nos lleve más de 20 minutos en subirlo, que la pendiente máxima, o sea, máxima a media, pues esté en torno al 5 o 6%, ni menos ni más. Intentaremos que no tenga descansos, obviamente, porque en cada descanso, aunque el pulso no nos baje, vamos a notar que la potencia nos baja una barbaridad, por lo que tiene que ser lo más constante posible. Haremos un calentamiento, obviamente, pues mínimo de 40 minutos antes de realizar el test, y una vez que lleguemos a la base del puerto y vayamos a realizar el test, pues simplemente tendremos que subirlo como si de una cronoescalada se tratase. Desde la base hasta arriba intentaremos sacar obviamente la máxima velocidad media posible, que al final se va a traducir en la máxima potencia media posible, y el pulso al final es un indicativo, pero también nos va a indicar digamos nuestro umbral de pulsaciones que podemos mantener durante un determinado tiempo prolongado. Dos cosas os recomiendo cuando vayáis a hacer este tipo de test. Al final son 20 minutos agónicos. Habéis visto al principio del vídeo cómo terminé yo, tirado en el suelo, sentado, hecho polvo, ¿no? No empecéis a tope desde abajo, tampoco empecéis relajado, porque al final lo que queremos es sacar la máxima potencia media posible, y si empezáis muy relajados el test va a estar falsificado, al igual que si empezáis a tope, ¿no? Porque al final lo que vais a conseguir es que empecéis moviendo 350 vatios, por poner un ejemplo, y cuando lleguéis al minuto, yo que sé, 12, por ejemplo, veáis que no estáis pasando de 250, ¿no? Es decir, tenemos que llegar al final, a los últimos 5 minutos, con gas suficiente como pues para seguir apretando y que la potencia luego cuando miremos la gráfica pues sea lo más estable posible, incluso si es de menos a más, mejor. Y la segunda cosa que os aconsejo es que en el ciclocomputador, si podéis, simplemente llevéis el tiempo, que no pongáis la potencia. Al final eso puede jugar en nuestra contra porque, como digo, empezáis moviendo 300 vatios y cuando veis que lleváis 15 minutos veis que no pasáis de 250 y os puede desmoralizar, ¿vale? O sea que simplemente os ponéis el tiempo, empezáis a subir para arriba como una cronoescalada, y una vez que terminéis los 20 minutos pues paréis el ciclo computador. Lo suyo es que no paréis directamente de una, aunque paréis el ciclo computador, pero bueno, al final ha sido un esfuerzo de 20 minutos agónicos, pues que rodéis unos minutitos más y luego ya si queréis parar y analizáis el tiempo y los vatios y el pulso y todo lo que hayáis sacado.
Segunda forma de hacerla, y que puede que la próxima vez que me haga este test sopese la opción de hacerlo de esta forma, y es el test de Chris Carmichael, que es el test de campo de los 8 minutos. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues serán 8 minutos a máxima intensidad, hombre, lo suyo es hacerlo también en subida, descansar cuando hagamos esos 8 minutos, 10 minutos, soltando, rodando, pues eliminando o reciclando el ácido láctico, y una vez que hayamos descansado esos 10 minutos, volver a hacer otros 8 minutos a full gas, otra vez. De esos 16 minutos que se han hecho en 2 veces, elegiremos la potencia media mayor que nos haya salido, o bien sea en la primera vez o en la segunda vez que hemos hecho los 8 minutos, y le aplicaremos un factor corrector del 10%. Y hagamos el test que hagamos, tanto el de Kogan como el de Chris Carmichael nos tendrán que dar resultados parecidos. Se me ha olvidado comentaros que también tendremos que aplicarle un factor corrector al test de los 20 minutos, ¿de acuerdo? Que es dividir los vatios medios que te den por 1,05 para que nos salga, pues digamos, ese umbral, y para que podamos sacar las zonas de potencia con exactitud. Y por último, comentaros las dos últimas formas de realizar este test de FTP. Una es una contrarreloj de 30 minutos, da igual que sea en llano, que tenga subidas, etcétera. Es la forma que nos dice Joe Friel que la debemos de hacer. Una vez que hayamos terminado esa contrarreloj de 30 minutos, que a mí me parece, la verdad, que si ya es duro hacer 20, pues 30, pues todavía más, ¿no? Pero bueno, se le aplicará el factor corrector dividido por 1,05, al igual que estábamos haciendo en el test de 20 minutos. Y por último, la última forma de hacer el test FTP que conozco es coger los mejores 20 minutos de potencia media de una competición, tanto si es una carrera, una cicloturista, si es de mountain bike o si es de carretera. Al final es muy parecido al test de 20 minutos de Kogan. Lo único que, pues, al fin y al cabo no eres del todo consciente de que estás haciendo un test, ¿no? Porque como vas en competición, vas ahí siempre un pelín con el gancho, y al final, digamos que lo agonizas menos, o lo agonizas de otra forma, mejor dicho. Y bueno, y ahora que sabemos las diferentes formas que hay de realizarnos un test de FTP, pues ¿para qué sirve? Aunque lo he comentado un poquito al principio del vídeo así por encima, lo que nos va a indicar este test de FTP va a ser la potencia a partir de la que vamos a poder sacar las zonas. Al final no es como el pulso. El pulso, pues te puedes hacer una prueba de esfuerzo casera, subir el puerto de turno a tope, a todo lo que des, y las pulsaciones máximas, pues a partir de ahí sacas las zonas de entrenamiento. La potencia es muy diferente en ese aspecto, porque te puedes pegar un sprint y sacar 800 vatios, y al día siguiente pegarte un sprint y sacar 1200. No es tan exacta la potencia máxima como el pulso máximo, ¿no? Que puede variar 1, 2, 3 pulsaciones. En cambio, la potencia puede variar en 200 e incluso más vatios. Y una vez que nos hayamos realizado la prueba FTP y le hayamos aplicado el factor corrector que corresponda, dependiendo de qué tipo de prueba FTP hayamos hecho, será el momento de calcular las zonas, que como bien sabéis, las zonas de pulso, por ejemplo, se calculaban con porcentajes, pues exactamente igual. Las zonas de pulso eran 5, las zonas de potencia son 7, ¿vale? Empezaremos con el 55% o menos del 55% de la potencia media que nos haya dado en la prueba FTP, y llegaremos hasta el 150 o más, ¿de acuerdo? Os voy a dejar una tabla. Os voy a intentar poner por aquí en algún recuadro dicha tabla para que veáis lo que estáis entrenando y los porcentajes que tenéis que aplicarle a vuestra media de potencia que os haya salido en la FTP. Y si no, pues en un link os dejaré en la descripción que os llevará, pues a lo mejor a una foto de mi Facebook con esta tabla, para que sepáis calcular las diferentes zonas de potencia, y para que sepáis lo que estéis entrenando, pues dependiendo de qué potencia media estéis moviendo. ¿Y qué test elegí yo? Bueno, yo elegí el test de Kogan, el de los 20 minutos, en un puerto que me pilla más o menos pues a 50 minutos, una hora de casa, por lo que aproveché ese tiempo que hay desde mi casa al puerto para calentar. Como estáis viendo en estas imágenes, quizás no sea el puerto más adecuado, porque tenía pequeños descansos y pasaba de mover pues casi 300 vatios a mover algo más de 100. Lo que sí que podemos observar es que, si os fijáis, tanto el pulso como los vatios son más o menos estables, sobre todo el pulso. Al final los vatios, una vez que los utilicéis, o si los estáis utilizando ya, veréis que eso sube y baja como un poseso. Eso no hay manera, no hay nadie que sea capaz de llegar 30 segundos los mismos vatios. Pero el pulso, si os fijáis, cuando empezamos el tramo, la vuelta, ¿no? Porque le di a
porque le di al botón de la, empezamos a un determinado pulso. Sí que es verdad que al principio va un poquito bajo, pero luego se estabiliza y si os fijáis hasta que no llego a la cima del puerto no hay una bajada importante en el pulso. Los vatios pues más de lo mismo, son más o menos estables, quitando esos pequeños descansos, pues que baja, vamos, incluso casi a 100 vatios es más o menos estable. Y eso es a lo que me refería al principio del vídeo, de que no, cuando he explicado el test de Kogan, que no tenemos que empezar a fuego, porque si no es que luego vamos a llegar destrozados arriba y vamos a ver como la gráfica empezamos aquí y de repente terminamos aquí, ¿no? Tenemos que intentar mantener tanto el pulso como sobre todo los vatios lo más estable posible. Aquí tengo una anécdota y es que me salió, los datos os voy a comentar que me salieron 240 vatios medios y 179 pulsaciones medias. Y sí que es verdad que hacía creo que 3 días había tenido competición y eso es indicativo de que el pulso pues me salió bastante bajo. Normalmente en carreras estoy moviendo incluso 182 de pulsaciones por minuto medias. Al final el pulso sí que es verdad que nos indica pues si estamos cansados, si tenemos algún virus, etcétera, pero cambia de un día para otro. En cambio los vatios son los vatios. Me había hecho una pequeña prueba en una pequeña tachuela que hay por aquí cerca también, que creo que son 5 minutos subiendo. Empezamos de menos a más y saqué 270 y pico, no llegaba a 280 vatios medios, que eso para mi peso son 4,6 vatios kilo. Y más o menos, pues, oye, yo tenía la idea de que iría moviendo más o menos pues sobre 240 vatios en 20 minutos, ¿no? Pues porque perdería esos 30 vatios en esos 15 minutos restantes. Por lo que los vatios al final quedó demostrado que son más exactos que el pulso, porque a pesar de llevar 3 días de descanso desde la competición, el pulso sí que me salió bastante más bajo que la última vez que me hice la prueba. Incluso en la carrera me salió bastante más bajo porque estaba cansado, quizás tenía que haberme esperado un día más a realizarlo, pero los vatios sí que me salieron más o menos lo que yo esperaba. Después de hacer esta prueba FTP, pues volvimos a casa soltando tranquilamente, sin apretarnos en Z1, Z2, regenerativo, porque al final es una prueba bastante agónica. Y como estáis viendo en este fragmento del vídeo, lo primero que hice a casa fue pesarme para saber exactamente, digamos, el vatio kilo que había movido en la prueba FTP. En mi caso me salieron 59,8 kilos, que con los 240 vatios que me salieron en la prueba FTP, bueno, en realidad creo que fueron 241, pero bueno, un vatio arriba, un vatio abajo es lo de menos, me salió, que es lo que realmente nos importa, a 4,01 vatios kilo. Y el vatio kilo es lo que realmente nos importa. Yo, pues, vatio bruto 240 es muy poco, pero lo que nos importa, como digo, es el vatio kilo, ¿no? Que en mi caso han sido 4,01. Si una persona mueve, por ejemplo, en esta prueba 280 vatios, son 40 vatios más que yo, pero pesa 80-85 kilos, obviamente el vatio kilo va a ser menor. Es decir, que a la hora que nos pongamos a subir un puerto, yo en principio tendría que ir más rápido porque muevo más vatio kilo. Es el dato que nos interesa, ¿vale? No nos obcequemos en mover el máximo de vatios posibles, porque obviamente una persona que sea ligera, como es mi caso, va a mover poquitos vatios brutos, ¿vale? Y poco más que deciros acerca de las pruebas FTP. Lo suyo es realizándola pues cada 3-4 meses, pues para saber si seguimos trabajando en esas zonas o si las zonas han cambiado, ¿no? Si hemos mejorado, pues obviamente moveremos más vatios en esa prueba FTP y tendremos que variar un poquito las zonas, porque obviamente los porcentajes pues nos darán cifras diferentes. Yo estoy contento, 4,01 vatios kilos, pues oye, creo que para un ciclista aficionado, pues oye, creo que no está del todo mal, poniendo que los profesionales pues muevan entre 5,9 y 6, algo, pues oye, creo que no está del todo mal. Obviamente intentaré mejorarlo, ya nos haremos otra prueba. Posiblemente la próxima vez que me haga la prueba me haga la de los 8 minutos, con descanso entre 8 minutos y 8 minutos de 10, para contrastar y a ver si es verdad que traen cifras parecidas y que sirven y que son igual de fiables ambos tipos de test. Así que nada más que comentaros, chicos. Como siempre os digo, ponerme en los comentarios si usáis potenciómetro y os habéis hecho esta prueba, pues oye, los datos que movéis, tanto vatios brutos como vatio kilo, cualquier cosita, y nada, pues encantaros de leerlos. Poco más que deciros, espero que en breve os traiga el review de la nueva bici. No sé si la habréis visto ya por Instagram, cuando haya grabado este vídeo, no sé si habré subido alguna foto, pero bueno, ahí dejo la incógnita, chicos. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Hasta entonces, a dar pedales.